1965 fue un año de grandes cambios políticos y sociales. En España, los nuevos ministros tecnócratas del Opus Dei, con Laureano López Rodó a la cabeza, lograron un gran desarrollo industrial. En Zorita de los Canes se empezaba a construir la primera central nuclear. La central estará terminada en 1967. Y se buscaba uranio en Ávila. Y petróleo en Navarra, Olot y Burgos. En España se sigue buscando petróleo. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao se llenaban de campesinos desencantados en busca de trabajo. Otros decidieron cruzar nuestras fronteras. Banderas de España bajo el cielo alemán. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Las costas españolas se abrían al mundo y a los turistas. Y nuestras carreteras empezaban a ver Sincas 1000, R8 y Seat 1500, mientras que el 600 este año empezó a exportarse a Hispanoamérica. Presenciamos el embarque de una primera partida de 150 unidades de tipo utilitario destinadas a Colombia. A nuestras casas empezaban a llegar los primeros electrodomésticos y alimentos congelados de manos de Findus, Pescanova o Frudesa. Saboree Cami 500, el postre en Caminevera. Los españolitos no paraban de trabajar y de endeudarse con letras para comprar un piso. Lo siguiente era tener un niño. Se estaba gestando el baby boom. Por unos minutos volvamos a 1965. Esta es su historia. El 1 de enero emitía por primera vez la segunda cadena de televisión en España, conocida como UHF. Este es un Werner. Y este es usted. No lo vea con tanta gente. Compre un Werner con UHF incorporado y véalo con los suyos. Fije su atención en Werner Televisión. Los universitarios de Europa y Estados Unidos parecían muy enfadados con sus gobiernos. En febrero la ola llegó a España. Madrid, Barcelona y Bilbao vieron grandes marchas estudiantiles a favor de la ley sindical y la supresión del sindicato de estudiantes universitarios creado por el gobierno. Por primera vez unos catedráticos se ponían al frente de las protestas estudiantiles jugándose su puesto. Aguilar Navarro, Montero Díaz, García Bercher fueron expedientados y García Calvo, López Aranguren y Tierno Galván fueron expulsados de la universidad. En Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, tras ser elegido presidente, ordenó bombardear las selvas de Vietnam del Norte con napalm. 2 días después llegaron las primeras tropas estadounidenses. Y el 8 de marzo se declaraba oficialmente la guerra del Vietnam al desembarcar 2 batallones de marines en la playa de Da Nang para proteger una base aérea estadounidense. Durante todo el año, Estados Unidos estaba experimentando con bombas atómicas en Nevada. Desde 1945 hasta 1992 explotaron más de 400. Para la juventud todo es Seven Up. En sus comidas prefiera siempre Seven Up. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por liderar la exploración del espacio. La NASA lanzó el Gemini 2 el 19 de enero para probar los sistemas de la nave antes de los vuelos tripulados. La URSS logró que Alexei Leonov fuera el primer humano en flotar en el espacio durante 20 minutos el 18 de marzo. 5 días después, la NASA respondió con la Gemini 3, la primera misión tripulada del programa Gemini. El astronauta Edward H. White también flotó en el espacio el 3 de junio. 2 años después morirá junto a Grissom y Shafi en el Apolo 1, en un incendio durante una simulación en Cabo Cañaveral.
El 14 de julio, la nave estadounidense Mariner 4 se acercó a Marte y envió las primeras fotografías del planeta rojo. Como respuesta, la URSS lanzó la sonda Venera 3 hacia Venus el 16 de noviembre. Impactó en su superficie el 1 de marzo de 1966. Fue la primera sonda en tocar el suelo de otro planeta. Una semana después, el 23 de noviembre, también lanzó la Cosmos 96, pero no consiguió salir de la órbita terrestre. Águila, triunfo del sabor negro. Para fumar, Águila. Sabor maduro a tabaco. Pruébelo. En política interior, Estados Unidos estaba lidiando con problemas raciales. En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles y 1965 fue un año importante para los derechos de los afroamericanos. Fue el año del Black Power. El 21 de febrero, Malcolm X fue asesinado durante un mitin. Pocos días después, en Alabama, 600 negros marchaban pacíficamente desde Selma a Montgomery como protesta por la falta de derechos electorales. La respuesta policial fue brutal. Se conoce como el Domingo Sangriento. Durante la marcha, Willie Riggs acuñó la expresión Black Power. Licor 43 tiene gusto, tiene clase. Dele, sabor 43. Dele, sabor 43. Dele, sabor 43. La política exterior americana estaba enfocada en luchar contra el comunismo. El 24 de abril estalló un conflicto armado en la República Dominicana. Lyndon B. Johnson invadió el país con 30.000 soldados para evitar que el revolucionario comunista Juan Bosch asumiera el gobierno. Murieron 5.000 dominicanos. Pero el comunismo seguía avanzando. El 22 de marzo, Nicolae Ceausescu fue nombrado primer secretario del PTR en Rumanía. 2 años más tarde se convertirá en presidente del país. En abril y septiembre tuvo lugar la Segunda Guerra Indo-Pakistaní. Tras 5 semanas de conflictos, Naciones Unidas ordenó el alto al fuego. El 19 de junio, el primer presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Ahmed Ben Bella, fue derrocado. Houari Boumediene se convirtió en el presidente del Consejo Revolucionario de Argelia desde el 19 de junio de 1965 hasta el 10 de diciembre de 1976. Tras independizarse de Malasia, el 9 de agosto nacía Singapur, un pequeño país de 697 kilómetros cuadrados. En las elecciones francesas del 5 de diciembre, de Gaulle tuvo que enfrentarse a una segunda vuelta contra el candidato socialista François Mitterrand. Al final, de Gaulle consiguió el 55% de los votos y volvió a ser presidente. Ferdinand Marcos llegaba al poder en Filipinas al ganar las elecciones a Diosdado Macapagal. Al principio parecía un líder democrático, pero pronto se convirtió en un tirano que reprimió a sus opositores, robó miles de millones de dólares y se rodeó de lujos y excentricidades. Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos mágico, otro producto Tiber. Los años 60 fueron la década prodigiosa de la música.
En Estados Unidos, Bob Dylan, inspirado por la guerra del Vietnam, popularizó la canción protesta con su álbum Bringing It All Back Home. El 25 de julio dejó su guitarra acústica para tocar con una eléctrica en el Festival Folk de Newport. Con este cambio nació el folk rock. El fenómeno Beatles estaba a punto de estallar en todo el mundo. Ay, pero mamá, si esto es así, hay que gritar. Prueba a hacerlo, Monderra. La banda presentaba una música con una mezcla sofisticada de estilos. En verano vinieron a tocar juntos por primera y última vez a Madrid y Barcelona. De ello tenemos un vídeo. Los Pequeñiques y los Sirex con su escoba fueron algunos de sus teloneros. El 15 de agosto actuaron en el Shea Stadium de Nueva York ante 60.000 jóvenes. Fue el inicio del rock en los estadios. Antes de partir del país visitaron en Graceland a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Editaron uno de los álbumes más vendidos de la historia, Help. Los Rolling Stones triunfaban con Satisfaction. Y Simon & Garfunkel alcanzaban el número 1 en una versión con guitarra eléctrica y batería de Los Sonidos del Silencio. Ese verano The Who grababan su primer disco, My Generation, el himno del movimiento mod. En España la canción del verano fue la yenca, aunque no dejaron de sonar Brindis de Manolo Escobar. Yo no soy esa de Maritrine. Esa no soy yo. Yo te diré de Karina. Solo tú de los Módulos. Solo tú. Tracatrá de Peret. O el Help de Tony Ronald. Rafael se presentaba por primera vez en el Teatro de la Zarzuela. Y el dúo dinámico lanzaba Esos ojitos negros. En 1965 estaban empezando artistas como Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel, que grababa sus primeros sencillos. Miguel Ríos cantaba su versión de Yesterday y protagonizaba la película Dos chicas locas locas. Y Rocío Dúrcal estrenaba Más bonita que ninguna, la segunda película más taquillera del año. Los Brincos grababan Borracho. Quiero estar borracho otra vez. Los Bravos empiezan su carrera tras conocerse en la discoteca Jaima de Palma. Los Salvajes son fichados por EMI y graban su primer EP. Siguen triunfando el grupo barcelonés Los Huracanes, que habían aparecido un año antes. ¿Y los Cuandos? Asadora Carmela, todo a la plancha con Asadora Carmela. La Asadora Carmela es única para asar a la plancha sin que las comidas se peguen o pierdan sabor. Compre hoy su Asadora Carmela, tamaño 20 centímetros, solo por 39 pesetas. Es otro producto Carmen. En televisión, Narciso Ibáñez Serrador se revelaba como uno de los mejores realizadores gracias al éxito de Historias para no dormir. España quedó fatal en el Festival de Eurovisión. Le vote du jury espagnol. Je m'excuse énormément, Madrid. Alors, voulez-vous recommencer, s'il vous plaît? Conchita Bautista no ganó ni un solo punto. Quedó en el puesto 15 con su Qué bueno, qué bueno. Je répète, le résultat du jury espagnol. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ganó Luxemburgo con la canción interpretada por Franz Gall y escrita por Serge Gainsbourg, Poupée de Cire.
Este año Charles Aznavour actuó en Barcelona. Aznavour se ríe de su propia efigie gigante que llena todo el panel publicitario. Un paseo por las Ramblas le depara ocasión de contemplar pájaros y flores y de recibir muestras de afectuosa popularidad. Este 1965, Sonrisas y Lágrimas triunfó en los Oscar, y en televisión veíamos series americanas como Embrujada, El Fugitivo. Nombre: Richard Kimball. El Fugitivo. This is Simon Templar. El Santo. O La Familia Monster. La Familia Monster. En noviembre, los americanos sintieron miedo cuando el día 9 a las 17:15 horas se produjo un gran apagón que dejó sin luz a 30 millones de personas de 7 estados norteamericanos y 2 provincias canadienses. No fue el último. A finales de 1965, Pablo VI clausurava il Concilio Vaticano II. L'8 dicembre 1965, dopo 3 anni e 4 sessioni, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha la sua solenne chiusura in Piazza San Pietro. Su antecesor, Juan XXIII, había muerto el 3 de junio a consecuencia de un cáncer de estómago. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Para cada niño. Ese año Barcelona se veía así. Deportivo, tras el dominio de las Ducati Montesa, la moto Dresda Triton 650, creada en un pequeño taller artesanal, consiguió la victoria en las 24 horas de Montjuïc. En la misma zona, los que teníamos que sacarnos el carnet de conducir acudíamos a hacer prácticas y a examinarnos en el Estadio Olímpico. En las Ramblas de Barcelona aterrizaba una de las primeras hamburgueserías, Wimpy. El propietario era Mr. Jaffer, un hindú nacionalizado inglés con mucha pasta que vivía en Barcelona. En la Puerta del Ángel se celebraba el segundo gran trofeo Jorba Preciados. Y Juan Marsé ganaba el premio Biblioteca Breve con Últimas tardes con Teresa. Siguiendo la tendencia de levantar polígonos industriales con viviendas para liberar Barcelona de la congestión, en Montornès se inauguraba la nueva ciudad satélite Riera Marçà, para acoger a 1000 familias. Ese año se empezaron a levantar las Torres Strait y en el Paseo Valdabra se inauguraba el mercado de la Guineueta. Fíjate en mi nueva Edesa. Es la única con horno autolimpiable. ¿Ves? Terminé el asado y... Mira, mamá, limpio, limpio. ¡Ah! El horno se limpia solo. ¡Qué comodidad! Parece mentira. Más de 2 millones de hogares tienen Edesa. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y
Las grandes... Como respuesta, la URSS lanzó la sonda Venera 3 hacia Venus. En abril y septiembre tuvo lugar la Segunda Guerra Indo-Pakistaní. Los años 60 fueron una década prodigiosa de la música. No. Hay que repetirlo todo. No, no pares. ¿Has parado? Pues seguimos. En las Ramblas de Barcelona aterrizaba una de las primeras hamburgueserías, Wimpy. El propietario era Mr. Jaffer. Sí, el propietario era Mr. Jaffer, un hindú. A ver, corta. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.